Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora en la que se encuentran escuchando este muy especial y querido podcast. Soy Miguel Ángel Pérez Velázquez y el día de hoy me encuentro acompañado por Josafat y de este otro lado tenemos a Gilberto. Y el día de hoy, en Verdad a Ciegas, conoceremos la historia de Julia Pastrana, la mal llamada Mujer Mono. Vamos con la cápsula. Julia Pastrana nació en 1834 en una pequeña comunidad indígena en Sinaloa, México. Desde su nacimiento, Julia presentó una apariencia física inusual que la hizo destacarse. Sufría de una rara condición genética conocida como hipertricosis terminal, que cubría su cuerpo con un vello espeso y oscuro, y de hiperplasia gingival, una enfermedad que le causaba un agrandamiento de las encías, dando a su rostro un aspecto inusual. A pesar de su apariencia, quienes la conocieron describían a Julia como una persona amable, inteligente y talentosa. En la década de 1850, Julia fue descubierta por un hombre llamado Theodore Land, un empresario estadounidense que vio en ella una oportunidad para hacer fortuna. Land la llevó a Estados Unidos y a Europa, donde fue exhibida en circos como la mujer más fea del mundo. Sin embargo, Julia no solo era exhibida por su apariencia, también mostraba su gran talento en el escenario cantando y bailando con una destreza que sorprendía a muchos. A pesar de su situación, Julia mostraba una gran dignidad y un deseo de ser tratada como una persona y no como una curiosidad. Su relación con Len fue controvertida y dolorosa. Se casaron, pero el matrimonio estuvo marcado por la explotación. Len veía a Julia como una fuente de ingresos, más que como su esposa. En 1860, Julia quedó embarazada y dio a luz a un niño que heredó su condición genética. Lamentablemente, el bebé falleció a los pocos días de nacido, y Julia murió un poco después debido a complicaciones del parto. Lo más perturbador es lo que ocurrió después de su muerte. Lent, en un acto de crueldad y sin precedentes, mandó embalsamar el cuerpo de Julia y el de su hijo para seguir exhibiéndolos por Europa durante décadas. Su cuerpo se convirtió en un símbolo de deshumanización que provocó envidia, y la exhibición continuó hasta bien entrado el siglo XX, mucho después de la muerte de Len. Finalmente, en 2013, más de 150 años de la muerte de Julia, el cuerpo de ella fue repatriado a su natal Sinaloa, donde recibió un entierro digno. Este acto marcó el final de una historia trágica, pero también el reconocimiento de la dignidad que le fue negada en vida. Vaya tema fuerte y delicado tenemos el día de hoy. Sin duda alguna será un gran episodio el que tenemos preparado para ustedes. Pero antes de pasar al tema en cuestión, démosle una gran y cálida bienvenida a nuestro invitado, Carlos. Carlos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Cuéntanos. El placer es mío, hermanos. Muchas gracias por invitarme. La verdad estoy muy intrigado por este tema. Creo que es un gran tema. Sí, la verdad es un tema muy fuerte en el cual quisiera que mis dos compañeros, Gil y Josa, pues nos dieran un poquito que nos dieran su opinión, ¿no? Más que nada de lo que piensan acerca de esta historia que realmente es muy fuerte por lo que vivió esta mujer. No sé qué opinan ustedes al respecto. Así es, sinceramente yo no sabía del caso de Julia hasta que nos dimos la tarea de investigar. Justo fui a conseguir el expediente de Julia Pastrana y pues aquí lo tengo. Uno de los detalles de Julia Pastrana pues es que ella en su apariencia pues ella tenía doble hilera de dientes como un pequeño tiburoncín. Esto se llama hiperplasia gingival y pues también sufría de la otra enfermedad que cubría prácticamente todo su cuerpo de vello, que se llama hipertricosis. Esta enfermedad pues no hay como a la actualidad, en ese tiempo no se sabía ni cómo tratarla ni cómo se llamaba, y en la actualidad no hay algún tratamiento todavía para esta enfermedad, solamente pues las depilaciones comunes o en láser. Y pues esta enfermedad se da de 1 entre 10,000 millones de personas. Imagínate ser ese 1 entre 10,000 millones de personas. Bueno, yo todavía, como que esos genes todavía vienen en 2, 3 de mis amigas también. Sí, prácticamente desde muy pequeña le tocó sufrir. Ella a los 4 años
terminó perdiendo a su mamá. Su tío, quien era un alcohólico, era un señor borracho, la vendió a un circo y desde ahí empezó prácticamente todo su sufrimiento. Pero fíjense, y ustedes se estarán preguntando, ¿qué le pasó a Theodore, el que al final del día fue el malo de esta historia? Hubo varios malos, varias personas que le hicieron daño a Julia, pero sin duda alguna él fue el principal. Resulta ser que cuando muere Julia, Theodore vende boletos para ver el cuerpo fallecido de Julia Pastrana, donde estaba. La empieza a vender. Además, comienza después el proceso de embalsamiento, en donde él manda a embalsamar los cuerpos tanto del hijo de Julia como el de Julia, y los comienza a exhibir en estos museos de cera. Algo realmente inhumano. Realmente no hicieron que Julia tuviera esa dignidad como persona, pero el karma le llegó a este hombre. Porque fíjense lo que pasó. En 1864, cuando estaban en Suecia, conoció a otra mujer muy parecida a Julia Pastrana. Esta mujer era llamada la Mujer Barbuda, que trabajaba en un museo. Su nombre artístico era Senora. Vuelve a hacer lo mismo que con Julia. Comienza a enamorarla hasta que finalmente se llega a casar con ella. Entre los dos comienzan a rentar a museos los cuerpos embalsamados de Julia y de su hijo. Después de esto, en Rusia, Theodore se volvió completamente loco. Perdió completamente la razón y gran parte del dinero que él había ganado lo tiró a un río llamado Neva, ahí en Rusia. Al final terminó en un asilo y falleció allí. Por otro lado, la mujer con la que se había casado, la Mujer Barbuda, siguió con este negocio de seguir exhibiendo a Julia y a su hijo, hasta que al final terminaron creando una ley en Noruega donde ya se prohibía la exhibición de los cuerpos humanos en museos. Finalmente terminaron vendiendo los restos de Julia y de su hijo a una universidad. En la universidad los estudiaron y se rumora también que unos cubanos entraron a esta bodega en donde estaban almacenados los cuerpos y los sacaron, se los llevaron, los robaron, los empezaron a arrastrar por la calle, tanto así que el cuerpo de uno de los brazos de Julia Pastrana se terminó rompiendo y el cuerpo del bebé lo lanzaron a un campo donde finalmente las ratas terminaron de roñoerlo y lo de destruirlo. Creo que es un tema muy delicado, es una historia muy fuerte bueno, sé que llevamos 2 episodios, pero creo que tal vez tengan un poco más de sentido de lo que fueron estas 2 historias, centrándonos más en lo que fue Julia Pastrana. Es más contundente, ¿no? Ya que llegar hasta el punto en el cual hasta después de la vida expongan tus características, ¿no? O sea, expongan tu cadáver y sigan hasta cobrando por lo mismo. Son acciones las cuales, ya he repetido la palabra muchas veces, tal vez en el episodio anterior, muy deshumanizadas, personas que no deberían ser consideradas personas. Y a mi punto de vista, qué bueno que su esposo terminó de la forma en la que terminó. Ya creo que es un claro ejemplo de cómo todo en esta vida se paga de alguna forma. Pero bueno, esa es mi opinión, no sé qué opinas tú, Josué. La verdad, como dijeron, lo de que se embalsa el cuerpo, la verdad creo que es algo muy fuerte, y exponerlo al público, la verdad creo que fue lo que más me impactó, cómo la gente aceptaba ese tipo de comportamientos. O sea, tengo en cuenta que eran otros tiempos y todo eso, pero me parece increíble que ese tipo de conducta sea como lo normal, ¿sabes? Me impacta demasiado. Aparte del sufrimiento que hubo en vida, todavía pues los cuerpos no tuvieron como la paz que necesitaban, ¿no? Y por otra parte, qué agallas de este señor de seguir con el mismo patrón de personas. O sea, Tiziano Ferro, aprende con la primera mujer bigotona corriste, o sea. Pero pues bueno, algo que sí le envidio mucho a Julia Pastrana es que pues en su vida y en su muerte pues viajó por muchas partes de América y de Europa. Yo de mi rancho de León pues ni siquiera puedo salir. Oigan chicos, yo no sé, pero como que está haciendo demasiado calor, así que pongan atención a lo que viene.
Presentamos a Marta, cobradora profesional de casetas. Ama los paisajes y su pasión es viajar. ¡Vamos a abrir la puerta! Dile a la monotonía, por su impredecible sabor ácido y dulce. Impredecible frescura de Fresca. Bueno, pues qué rico y refrescante estuvo eso. Sin duda la Fresca es una bebida muy deliciosa para estos tiempos de calor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en una sesión más de su podcast de confianza, Verdad a Ciegas. Soy Miguel Ángel Pérez Velázquez y el día de hoy me acompañó Gilberto Almaguero. Y de este otro lado tenemos a Josafat, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y sobre todo, especiales y muchísimas agradecimientos a nuestro invitado del día de hoy, Carlos, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. La verdad me gustaría pasarme más seguido por acá. Muchísimas gracias, Carlos. Esto fue Verdad a Ciegas.